Bueno, Shabbat Shalom a todos los presentes que están aquí y a todos los presentes que están a la distancia, porque sabemos que hay muchos hermanos, muchos Javerim que están a la distancia y que nos ven y que están con nosotros también estudiando de Shabbat en Shabbat. Y la verdad es que es una gran bendición poder, saber eso, ¿no? Saber que están a la distancia y que podemos ser útiles para que muchos hermanos puedan conocer también conforme a la palabra que el Señor nos ha entregado. Bueno, ¿cuál es la parashá que nos tocaba en esta ocasión? ¿Se acuerdan? Metzorá. ¿Qué significa Metzorá? ¿Se acuerdan? ¿No? Algo con respecto a una cosa que parecía como lepra, pero que no era lepra. Se llamaba Zarahat, ¿no? Bueno, son las leyes o la reglamentación que hay con respecto a esta aflicción que aparecía no solo en la piel del hombre, sino en muchos elementos, el cuero, las paredes inclusive. Estábamos platicando como si fuese una especie de moho, de limo, pero en realidad no era eso. Fíjate, platicando con David en la mañana, estábamos hablando con respecto a lo que era esta aflicción en las casas habitaciones, ¿no? Y era muy interesante en una parte donde decía que cuando yo provocase Zarahat en determinadas circunstancias. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante y el próximo año. Hoy no vamos a ver ni Metzorá, como tampoco vimos Tazria. ¿Por qué? Las dos parashás anteriores ya las hemos terminado. Son parashás muy pequeñitas y ya hemos estudiado con respecto a ellas y ya están los estudios ahí de esas parashás. Pero algo que quise estudiar yo la semana pasada, pero que no hubo oportunidad porque también estaba la inquietud con respecto a lo de los muertos, que ya quedó claro que nada saben, ¿no? Y que los muertos están y no andan de fiesta en ningún lado, ¿no? Ni haciendo ninguna chocarrerés por ahí. Quiero que estudiemos, y ha puesto en mi corazón el Señor, estudiar con respecto a un tema que habla la parashá anterior, que es la Tazria, que significa cuando nazca, ¿no? Eso es lo que significa Tazria, o así es como empieza la parashá, y es con respecto a algo que se refiere a la circuncisión, a la Brit Milá, por eso el título, ¿no? De Brit Milá. Y ahorita vamos a explicar qué es esto, ¿no? En años anteriores, les pongo yo aquí como introducción, ya hemos estudiado las parashás, como lo hemos dicho antes, ¿no? Tanto Metzorá en su totalidad. Por esta razón, hoy estudiaremos un tema de la parashá anterior, que comúnmente se estudian juntas. Eso es algo que siempre sucede, se estudian juntas. Este año se estudian separadas, dependiendo cómo sean los días del año hebreo. Es que, no, vamos a grabar hoy con la potencia de mi voz, ¿ok? Que no hay micrófono, no puse el micrófono, pero hay potencia, hay voz, no se preocupen. Ya al ratito en la segunda estoy seguro que lo voy a tener que usar porque ya no va a haber voz. Pero, entonces, bien, pues, les decía, ¿no? Que nuestro tema es un tema que genera mucha controversia entre los creyentes. Shabbat Shalom, adelante, brother, qué gusto me da verte aquí. Qué alegría. Entre los creyentes, los creyentes reformados. Y es también cuestión de inquietud y nerviosismo entre todo varón que busca obedecer a Mashiach, ¿no? Como su Señor y Salvador. Digo que esto que vamos a estudiar causa mucho revuelo y controversia entre los hermanos reformados o los creyentes reformados, porque sabemos claramente que en las iglesias reformadas no se guarda Torah. De hecho, sin afán de ofender a nadie ni nada por el estilo, se busca cualquier cantidad de, no voy a decir pretextos, sino fundamentos o argumentos para no hacerlo, ¿no? Entonces ya los que provenimos de iglesias que vienen de los pentecostales, bueno, casi somos todos los que venimos de pentecostales,
pero también hay quien viene de la iglesia bautista, ¿no? Todas las iglesias reformadas como tal, inclusive, te voy a decir que testigos de Jehová, todos, mormones, todos, hasta los del séptimo día, todos son reformados, porque la base y fundamento de su creencia está cimentada en lo que los padres de la reforma, o los padres de la iglesia, como le hacen llamar, reformados, dicen o ponen como fundamento. Y entonces, parte de esto es que la Torá de alguna forma está abolida, no hay por qué guardarla, porque en Mashiach se cumple todo, y basta con decir yo creo en Mashiach para que se cumpla. Pero sabemos que esto no es así, porque el Señor mismo, en su palabra, nos lo dice, ¿no? Yo no vine a abolir la ley, sino vine a ampliarla, a hacerla completa. Es más, inclusive los apóstoles más cercanos a él, como Juan, que no es el Bautista, porque el Bautista falleció, ¿no? Se le cortó la cabeza, pero Juan, el que escribe el Evangelio y las cartas, asimismo también explica lo mismo, ¿no? El mismo Pablo también explica de manera más controversial y más un poco diferente el por qué es que no se puede pensar que la ley esté abolida. Entonces, entre el pueblo judío se le conoce como Brit Milá, ¿ok? O lo que es lo mismo, el pacto o la alianza, ¿no?, de la circuncisión, del prepucio. ¿Qué es la circuncisión? Para los que no sepan qué es un pellejito que se encuentra en el miembro del hombre, ¿no? Es un pellejito que no sirve de nada, y es un pellejito que está ahí y que la verdad estorba, ¿no? A los ojos de Dios esto estorba, porque si no, no pediría que fuese retirado. Entonces, ¿qué es a lo que se refiere la Brit Milá? Pues la circuncisión se refiere a retirar del pene del hombre, del miembro del hombre, ese pedazo de piel o de cuero que está ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? No vamos a ver ni vamos a hablar de cómo es que se realiza la operación, que tiene un nombre científico, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahora que David no sé, fue el año antepasado, que David llevó a Elí a hacerse la circuncisión, conforme a lo que dice la Torá, recién nacido, al octavo día. No sé si fue exactamente el octavo día, porque el médico no te dice el octavo día vienes, el médico te da cita, ¿no? Hoy no estamos bajo una teocracia, ni tenemos rabinos por doquier. Es más, inclusive un rabino hoy día al que tú llegues y le digas, ¿puede hacerme la Brit Milá o puede hacerme la circuncisión? Te va a preguntar sobre tus creencias, y en cuanto le digas que crees en Mashiach, te va a decir que no puedes hacerla. Porque para ellos, el que tú crees en Mashiach no puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Que pues tenemos que hacerlo con un médico que lo practique. No recuerdo cómo se llama eso. Si David está por ahí, ya me puede decir porque él sabe el nombre de eso. Y también David se hizo la circuncisión. O sea, no solamente lo llevó a su hijo para hacerse la circuncisión, sino también cumplió con la mitzvah de hacerlo. Y la verdad es que eso es loable y de obediencia, no por otra cosa. Esto no es algo que vas contando a todo el mundo. Yo lo cuento aquí porque, bueno, ni modo, salió, ¿no? Y es como un buen ejemplo, y él mismo lo ha comentado, pero no es algo que le dice a todo el mundo, oye, tengo la circuncisión. O sea, ¿eso qué? Es una relación entre Dios y yo, ¿ok? Pero vas a ver que esto va mucho más allá, porque las mujeres pueden decir, nosotros la libramos, nosotros no tenemos que hacer nada. La circuncisión es para los hombres. Pues vas a ver que no es tan así. Y no pienses que vas a realizar cosas físicas en tu cuerpo, porque eso, no, nada que ver. Porque eso lo hacen en África, ¿no? Con las mujeres. No tiene nada que ver. Qué bueno que aparece el rostro así de... porque no, nada que ver, al contrario. Sí, vas a darte cuenta que va mucho más allá que una cuestión física, inclusive la circuncisión de los varones. Inclusive la circuncisión del varón va y trasciende mucho más allá que solo retirar el prepucio de su miembro. Entonces, Levítico 12, ¿dónde dice esto? Porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero lo importante es lo que dice la Escritura, ¿no? Yo puedo venir a decir aquí que es importante dejarse las barbas largas, ¿no?
¿Dónde lo dice? Y lo dice, también lo dice, pero bueno, que no cortes el vello de tu cara, ¿no? Entonces, pero yo puedo decir cualquier cosa, o que hay que estar bien rasurados o lo que sea, pero lo que dice la Escritura es lo importante. Entonces, vamos a Vallicra a Levítico 12, del 1 al 3. Eliseo, así que de aquí en adelante ya la barba, ¿eh? Sí. La barba larga, ¿eh? Si no, no. No es cierto, no. ¿Mande? No, es que hay una mitzvah que dice que no retires el vello de tu cara, ¿no? Pero también dice que no retires esta parte de las patillas. Lo que pasa es que las tradiciones y costumbres paganas, lo que hacían es que los sacerdotes se retiraban toda la parte de esta parte de aquí, se rasuraba, ¿no? Pero también dice que no retires el vello de tu cuerpo, ¿no? O sea, el vello de tu cara. Pero sobre todo va enfocado a la parte de lo de las patillas. De hecho, si te das cuenta, el judío es así medio extremo. Y entonces, de lugar de decir, bueno, no nos quitamos las patillas, pues ahora nos las dejamos que lleguen hasta el suelo, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman estas cosas. No sé, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. Los bucles estos que se dejan aquí, ¿no? Pero, bueno, tampoco se trata que hagas eso, ¿no? No, simplemente es que no pases rastrillo. Nosotros muchas veces hemos andado con el cabello muy cortito, bien cortito, ¿no? Inclusive así con la del 1. Bueno, pues eso no está rompiendo ninguna mitzvah porque tienes vello. El problema es cuando te afeitas la cabeza, ¿no? Y se queda liso. Ahí es donde hay un problema. Entonces, dice así Levítico 12, del 1 al 3, dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: háblale hacia el pueblo israelita cuando una mujer conciba, o sea, cuando dé a luz a un hijo varón, quedará tzmea. La palabra se escribe zetat temea, tzmea, ¿ok? Que es el femenino de tamé, ¿ok? ¿Se acuerdan que era tamé? ¿Se acuerdan que era tamé? Que no compatible. ¿Por qué decimos tamé y no impuro? Exacto, ¿por qué? Porque es incompatible, no apto con la santidad de Adonai. Si nosotros decimos impuro, hay un error garrafal ahí. Porque no es por una impureza, sino es porque no es compatible. Su estructura, ya voy a sonar así muy científico, su estructura molecular, no es compatible. Su estructura física, su estructura en lo espiritual inclusive, espiritualmente hablando, no es compatible con la santidad de Dios. Por eso es tamé. Pero es importante no decir que esto es impuro o sucio, porque no tiene nada que ver con suciedad ni impureza. Una mujer no se vuelve impura cuando esté en sus días. Claro, en la traducción te dice impuro. Y es una locura que diga impuro porque no hay impureza en ello. No es como despectivo. No, es tamé. Ahora, ¿qué es mejor, tamé o impureza? Híjole, ahí sí. Porque si eres incompatible con la santidad de Dios, ¿no? Es mejor decir tamé porque es incompatible en ese momento ante la presencia de Adonai por la estructura que tú tengas en ese momento y como tu cuerpo está en ese momento. Es como cuando decíamos un hombre que tocó a un animal muerto. ¿Se acuerdan que veíamos de la mitzvah? En ese momento él se vuelve incompatible hasta el atardecer, después de haberse lavado con agua. ¿Me entiendes? Entonces, no es que seas impuro. Y no es que ya te volviste impuro y entonces ahora hay que hacer el rito de purificación, sino que estás incompatible con la santidad de Dios. ¿Ok? Entonces, la mujer que acaba de dar a luz queda incompatible, queda tamé, semea, como dice en el original, por 7 días. ¿Ok? Quedará en esta condición. Como el tiempo de su indisposición menstrual. ¿Ok? Solo 7 días, pero si el sagrado dura más después del pacto. Bueno, pues la ley dice que son 7 días. Normalmente debería durar 7 días. ¿Ok? Eso es lo normal. Hay mujeres, Dios mío, que pueden durar un mes. No me estás entendiendo. Sí, después de que ya tuviste el bebé, el sangrado. A ver, ojo,
Pero esto no tiene nada que ver, porque lo que el sagrado es que está limpiándose tu cuerpo, nada más. Pero, ojo, o sea, tú quedas en la indisposición menstrual, por decirlo así, durante los 7 días, ¿no? Indistintamente a que sea el tiempo de que tú te estés limpiando solamente, ¿ok? Porque la menstruación como tal son 7 días solamente. Bueno, es lo que te digo, o sea, hay mujeres que tienen 3 días de menstruación. 2, ¿no? No todos los cuerpos son iguales. Pero lo que sí tiene que suceder, sea lo que sea y suceda lo que suceda, en el tercer día, en el verso 3, perdón, dice, al octavo día, ¿qué sucederá? Se circuncidará el niño. O sea, se retirará el prepucio del miembro del bebecito, ¿no? Del pene del niño se retirará el prepucio. Esto es una mitzvah para todo creyente. Y es mucho mejor hacerlo de niño, ¿no? Los que tuvimos la gracia y la bondad de parte de Adonai de que lo sucedió de niño, eso es muy bueno, ¿no? Pero si no, los mayores, los adultos, van a pasar saliva así de... ¿no? ¿Por qué? Porque hay que realizar esto. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Quién fue el primero que se hizo la circuncisión? Abraham. Y es correcto que se diga Abraham y no Abraham, porque ya el Señor había cambiado su nombre cuando le da la orden de la circuncisión. ¿Ok? Dice, no te llamarás más Abraham ni Abraham. De hecho, hay toda una enseñanza muy bonita con respecto a esto. Porque, y no me iba a meter mucho en ello, pero es solamente por comentarlo. Abraham recibe la orden de Dios de hacerse ¿cómo se llama? La circuncisión. Pero si se acuerdan, él había hecho un pacto previo a esto. Había puesto un carnero, una oveja, 2 aves, ¿no? Y los había partido por la mitad. Y los había puesto, y él vio descender fuego del cielo, y él vio cómo se consumieron estos 2 carneros, y había quedado sellado un pacto entre Dios y él. Acto segundo de Abraham, ¿cuál es? Acostarse con Agar. Cometer adulterio con Agar, con la sierva. Ahora, él fue fiel al acostarse con Agar. ¿Por qué se acuesta con Agar? No, él no quiere acostarse con Agar. Mira, este es un hombre de verdad, esto es de nivel, ¿eh? Este es un hombre de nivel porque él dice, yo no quiero acostarme con tu sierva. ¿Quién es quien insiste brutalmente que se acueste con su sierva? Con Saraí. Todavía se llama Saraí ahí. ¿Por qué Saraí le pide que se acueste con su sierva? Porque, ojo, sí, la verdad es que ya, se reduce en eso, poca fe, claro, sí, pero seamos un poco más explícitos. En aquellos días, cuando una mujer no podía tener hijos, porque era estéril, por la razón que fuese, la mujer lo que hacía es que, y lo vamos a ver después, más adelante con Jacob, que aunque sus esposas no eran estériles, pero querían hijos, ¿no? Les dan hasta las siervas para que esa sierva, que es propiedad de la dueña, tenga un hijo. Y ese hijo sea como hijo de la dueña. Bueno, por decirlo así, la ama. Que tú te vas a dar cuenta que en el pueblo hebreo estas cosas no funcionan así. No funcionan de esa manera, tan así. ¿Ok? Porque siempre se le menciona a la madre como madre de los hijos, ¿no? Aunque hayan sido de la sierva. Y el hijo de Abraham con Agar siempre va a ser hijo de Agar. Y tan es así que vas a ver que en lo sucesivo, que no lo vamos a ver porque la historia ya la pasamos por ahí, ¿no? En lo sucesivo, tú vas a ver que ella inclusive dice, no la quiero ya aquí. Por como se convierte ella en otra persona, Agar, ¿no? Se llena de poder y dice, ahora yo soy la concubina del patriarca. Y entonces, pues solo mis chicharrones frenan. Bueno, no nos metamos en tanto en eso, sino lo importante es, y es que tiene que ver con la circuncisión, sí o sí, esto que les voy a decir. Cuando él va y se acuesta con Agar, él rompe el pacto.
Él rompe el pacto, porque él le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo y las arenas en el mar. Pero si mi mujer es estéril, ¿no crees? ¿O qué onda? Yo ya te dije, yo ya te prometí. Ahora, yo ya te dije que con otra mujer, tú estás casado, Abraham fue fiel con ella toda su vida. ¿Sabes cuántas veces tuvo que soportar la incidencia de su padre, por ejemplo, de Taré, para que le diera descendencia? Porque si no era Abraham el que iba a ser el ¿cómo se llama? El que le diera descendencia, su linaje se iba a morir. Ahí. ¿Me entiendes? Y no, tienes que tener una esposa y otra esposa y hasta que llegue el hijo. Porque eso era lo que se acostumbraba. Y entonces él dice, no, yo soy fiel a mi esposa y solo soy fiel a mi mujer. Por eso digo que sea un hombre de los buenos, ¿eh? Él dijo, si mi esposa no puede darme hijos, pues ni modo, no hay hijos. ¿No? Pero Dios les promete y le da la promesa de que tendrá un hijo. Él entiende e interpreta claramente que es con su esposa Sarai. ¿Vale? Pero ella no le queda muy claro. Y no la juzgo. No la juzgo porque ella sabe que su cuerpo ya paró inclusive de la regla. Ella tiene 80 y tantos años. Es una mujer adulta. Ella dice, yo ya no tuve hijos, ni los tendré. Y entonces la promesa que el Señor hizo, ¿qué va a pasar? Y convence a su marido. Literalmente lo convence porque se acuesta una sola vez con Agar. Nada más. No se acuesta nunca más con ella. Y tiene un hijo con Agar, a consecuencia de hacer caso a su mujer. Entonces, el pacto primero se rompe. ¿Vale? De hecho, pasa algún tiempo sin que el Señor vuelva a manifestarse en la vida de Abraham. Y enseguida, cuando vuelve a manifestarse en la vida de Abraham, ¿qué le dice el Señor? Pues bien, tendrás que circuncidarte tú y cada uno de tus siervos. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la circuncisión que le pide Dios con respecto al pecado de Abraham? Vamos a ver más adelante eso. Aquí es un pinchito ahí. Le vamos a poner un pinchito ahí, ¿ok? Porque vamos a seguir, ¿ok? Entonces, la mitzvah conocida como la circuncisión, que en el pueblo judío se fue como Brit Milá, ¿no? Junto con las leyes de embarazo de las mujeres, la Torah menciona que la circuncisión se debe realizar a los niños varones cuando tienen 8 días de nacidos. Esta mitzvah fue mencionada por primera vez en la parashá, ¿se acuerdan cuál? Led Lejá, que es el del que estamos hablando ahorita, cuando Hashem le ordenó a Abraham que se hiciera la circuncisión a sí mismo. A partir de ahí, Hashem ordenó que toda la descendencia masculina deba ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento. ¿No? Qué bueno que llegó a ser. No. Se sentó justo junto a Kelly, fíjate. ¿Eh? Qué bueno que están ahí los dos juntitos. No, vas a ver que esto tiene un porqué, ¿no? Entonces, vamos a ver Génesis 17. Vamos a ver de qué va con esto con Abraham. ¿Ok? 17, 9 al 14. Elohim, Dios, le dijo a Abraham, en cuanto a ti y tu linaje, por venir a través de los siglos cumplirás mi alianza. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Es interesante cómo cuando le da la orden de circuncidarse, también le cambia el nombre. ¿Te das cuenta? O sea, la estructura no solo de Abraham en su nombre, sino algo en él también está cambiando. Y va a cambiar. No solo en su estructura física con la circuncisión, sino algo en su corazón tiene que cambiar. Aprende la lección con lo que sucedió con Agar, ¿no? Entonces, dice,
esta será mi alianza contigo y tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Ahora, ¿tú te imaginas cuando llega Abraham y le dice a todos, chicos, hay que circuncidarnos? Ay, ya ves a todos así. Uy, el sudor, ¿no? ¿En serio todos? Sí, porque seremos aliados de Dios. ¿Tú entiendes la palabra aliado? Una alianza es un compromiso que va muy por encima de solamente hacer un trato verbal. Es un pacto, pero que es intrínseco con quienes estén en esa alianza, ¿no? Las alianzas de los reyes eran inquebrantables. Inclusive a veces ves situaciones entre reyes que dices, ay, pues nada más traiciónalo ya, hombre, y te quedas con todo. Hay una alianza hecha. Y esa alianza tiene un valor muy importante. Una alianza que podemos ver actualmente. No sé si buena o mala, pero una alianza actual. Los países que fueron los países del eje contra la Segunda Guerra Mundial. La OTAN, para quien no lo ubique. Esa es una alianza de los países. Y si todos los países, y si 20 de los 30 países dicen, pues vamos a la guerra, todos los demás dicen, pues vamos a la guerra. ¿No? Ya ni modo. ¿Qué hacemos? Estamos en una alianza. Ahora, imagínate que tú vas a ser aliado del más poderoso del universo. ¿Vale? Del ser más poderoso que puede existir. Y que nadie tiene más poder que él. Imagina qué fue lo que dijeron todos. Oye, se secaron el sudor y dijeron, vale la pena, ¿no? Esto vale la pena. Porque amamos a Dios y porque sabemos que tendremos una alianza perpetua para todas nuestras generaciones. Y fíjate lo que dice, y si algún varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su pueblo, ha quebrantado mi alianza. Y lo que decíamos, ¿se acuerdan de la famosa muerte social? ¿No? Que era quitado del pueblo. ¿Ok? Es un pacto perpetuo que distingue a los que son de Adonai. Les pongo yo aquí, ¿por qué es que la circuncisión no se puede realizar más que hasta los 8 días? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué no se puede realizar antes? ¿O después? Después cualquier día. Pero antes de los 8 días, ¿por qué es que no se puede realizar? Porque fíjate, Dios pone, les da el mandamiento, pero les pone reglas, ¿no? Es un mandamiento, pero les pone reglas. A los que estaban ahí, pues obviamente son todos adultos en ese momento. Pero hay algo importante del por qué. Los sabios y estudiosos de la Torah nos dan varias razones, y entre ellas, la natural o la física, es que Hashem ordena que esperemos hasta ese día, hasta el día 8, porque, y eso se ha descubierto últimamente ya, científicamente hablando, el niño posee fuerza suficiente para soportar una intervención quirúrgica hasta esa fecha, no antes. Cuando el niño está completo ya formación está formándose, pero en sí en sus defensas y con la capacidad suficiente para soportar una intervención, es a los 8 días. Es una intervención muy sencillita, ¿eh? No creas que es una intervención de esas, ¿no? O sea, a los que son adultos les parece brutal por lo que significa y por donde es, pero a un niño, sí, realmente, por donde se encuentra, ¿no? Pero un niño pequeñito, yo creo que es el que menos sufre. De hecho, lo vimos con Eli, ¿no? El chamaco ahí andaba gateando, moviéndose, y el papá estaba que no podía ni voltearlo a ver, ¿no? Y se le hicieron al mismo tiempo. Tampoco estuvo tan mal, ¿eh? Nunca estoy así de, estoy muriendo, ¿no? Pero sí, era incómodo, ¿no? Muy incómodo, pero tú veías que ahí, ni en las curaciones, ¿no? Pero hasta los 8 días es que tiene ya. Ahora, en lo espiritual,
les pongo yo aquí, se considera que la circuncisión es similar a un sacrificio, debido que el niño debe ser presentado en la presencia de Hashem. ¿Ok? Por lo tanto, se requiere que el niño haya vivido al menos un Shabbat. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Un Shabbat. ¿Por qué? Porque lo que dicen los sabios es que cuando él ya tuvo un Shabbat en su vida, se santificó. ¿Me entiendes? Cumplió con la mitzvah, se santificó, y entonces el niño está en condiciones de ser un corbán para Hashem. Ahora imagina que el niño muere por alguna razón. ¿Me entiendes? El niño ya cumplió al menos con un Shabbat como mandamiento. Es interesante, ¿no? No podemos comprobar que así sea o que sea cierto esto. Ya se lo preguntaremos al Señor cuando estemos en su presencia. ¿Por qué tantas reglas, Señor? A ver, cuéntame, ¿no? Pero, y sobre este tipo, ¿no? Pero ningún animal, como dato curioso, fíjate, de manera similar, los animales no eran aceptados, ni son, bueno, no eran aceptados en su momento, hoy ya no se hacen sacrificios, para ser sacrificados antes de que alcanzaran 8 días de su vida. Uh-huh. El de la circuncisión fue con una ordenanza después del adulterio cometido, o sea, tienen relación entonces también homosexual. ¿Cómo? Fíjate, ahí va, ahorita vamos a ir. Por eso le dije, pónganle un pinchito ahí, pónganle un pinchito con respecto a por qué, porque vamos a hablar más adelante de esto, ¿ok? Entonces, en la tradición judía hay una historia que intenta plasmar la importancia del siguiente hecho, ¿no? De esto del primer Shabbat, ¿no? Y es, ya sabes que los judíos tienen cosas muy coquetas, ¿no? La verdad son bonitas, ¿no? Entonces hay una historia que cuenta de un rey que había organizado un banquete de bienvenida para uno de sus mejores amigos, o para un amigo muy importante, para un importante amigo. Y cuando estaban a punto de sentarse a comer, el rey le dijo: no es apropiado comenzar a comer antes de que conozcas a la reina. No conoces absolutamente nada de este reino si no visitas a la reina antes, debido a que ella es tan bella que sería imposible describirla. Bueno, ellos hacen esta como hacen alusión en esta historia para que de manera similar, conforme a lo que decretado por Adonai, al menos el niño recién nacido haya tenido cara a cara con la santidad de Dios en el Shabbat. Al menos, o sea, tú no puedes haber dicho, veniste a este mundo y has vivido, si no has vivido un Shabbat, ¿ok? Y participado de él. Entonces, ¿no? No estaría preparado, ¿no? Un niño antes para ser sometido a esta circunstancia si no ha vivido o no ha estado en un Shabbat, ¿ok? Entonces, por eso dicen al octavo día, no al séptimo día, sino al octavo día. ¿Ok? Bueno, vamos a Bereshit, o Génesis 17. 22 al 27. Y dice así: y cuando acabó de hablar con Abraham, Elohim se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos sus esclavos nacidos en la familia y a todos los que habían comprado, a todo varón en la familia de Abraham, y circuncidó la carne de sus prepucios aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y a su hijo Ismael tenía 13 años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio. Así Abraham y su hijo Ismael se circuncidaron aquel mismo día, y toda su familia, sus esclavos nacidos en casa y los que habían sido comprados de extraños, se circuncidaron con él. Y entonces, yo en mi comentario les pongo, es pues la circuncisión no solo una marca o un sello de un pacto, sino una evidencia física ¿de qué? De obediencia. De obediencia a con quien se ha hecho esta alianza, ¿no? Un sentido mucho más profundo
un sentido que trasciende, como les decía hace rato, a lo espiritual, ¿no? Y libera al hombre aún de su naturaleza carnal, siendo esta no solo en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Es una cuestión física que trasciende a lo espiritual. ¿Ok? Pero que tiene que ver con liberarte y romper la naturaleza carnal que tienes, ¿no? Trascendiendo no solo en lo físico, sino hasta lo espiritual. La circuncisión es una señal de la alianza que diferencia al pueblo de Dios de los demás pueblos. Sí, ¿estás de acuerdo? Pero también para recordar que el mayor placer para el hombre, y aquí es donde viene la parte de lo que dijimos hace rato, no proviene de su carne, sino de quién, sino de Adonai, exactamente. El mayor placer para el hombre no está en su carne, sino en estar en comunión con Adonai, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el sinónimo más importante para un hombre en su sexualidad? Inclusive más que para la mujer, ¿no? El miembro viril del hombre es algo que distingue en la mente y en la psicología del hombre su virilidad, ¿no? De hecho, en el mundo hay un sinfín de cosas con respecto a ello, para ser más hombre o no más hombre, o que se sienta más hombre o no más hombre, ¿me entiendes? Cuando el hombre dice, sí señor, yo corto el prepucio, ¿no? Hago una incisión en mi carne y quito eso que podría mencionarse como virilidad, entonces estaría yo obedeciendo y diciendo, mi placer más grande no viene de parte de mi carne, de mi sexualidad, sino proviene de parte de ¿quién? De mi Dios. Y la garantía de prosperidad, no proviene de la virilidad de un hombre, sino de caminar con Hashem. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hoy esa misma señal debe ser hecha, pero no solamente en la carne del hombre, sino en el corazón del hombre. Porque esa es la parte más importante de esta circuncisión. Quitando lo que no sirve, retirando lo que no aprovecha en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que no sirve y no aprovecha en el corazón del hombre? Y piensa en esto que acabamos de decir, el orgullo. La circuncisión es una señal que diferencia al pueblo de Dios de los demás pueblos. ¿Ok? Y hace recordar que en el caso del hombre que quita su prepucio, el placer mayor no proviene del acto sexual con la mujer. ¿Me entiendes? Sino de la relación que tiene con Adonai. Ahora, tú traspola esto en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer, porque ahí es donde entran ustedes. Y por eso decía que esto no es solamente que proviene de un varón, la circuncisión, sino la mujer también tendrá que hacer la misma labor, pero en su corazón, quitando lo que no sirve, retirando lo que no funciona. ¿Qué es? El orgullo, ¿no? La soberbia. ¿Y cómo se ve este orgullo y esta soberbia? En autosuficiencia, ¿no? Y a veces hablar de autosuficiencia parece ser como, oye, es que yo debo ser autosuficiente, ¿vale? A mí no me digas que no soy autosuficiente porque yo tengo que ser autosuficiente, ¿no? Hoy está de moda pensar que ser autosuficiente es decirle a Dios, no voy a obedecerte. Pero no tiene nada que ver con eso. Que tú dependas de Hashem no significa que tú seas un papanatas, bueno para nada, o buena para nada. No. Que tú sepas y reconozcas de dónde proviene tu bendición o la provisión que tienes, de dónde viene, no tiene nada que ver con que no te esfuerces y trabajes. Tú vas a ver en el Proverbios, en la tarde es que nos da la posibilidad de verlo, que dice que el que no trabaje, no coma. Oye, ¿pero qué no provenía del Señor todo? Claro que proviene del Señor, pero el que no trabaje, que no coma.
La autosuficiencia no tiene que ver con el hecho de decir yo soy independiente, estoy capado de mi corazón, ¿no? Porque yo no puedo ya tener decisiones propias. No. Y vas a ver, vamos a seguir más adelante para que vayamos entendiendo por qué. La duda que me está poniendo aquí por dentro. Bueno, pues yo creí que al haber cometido el adulterio, tú has dicho que tenía pues una relación, ¿no? con lo de la circuncisión, que fue después de eso, que era como una especie de purificación. Porque, Él retira el prepucio. Porque esa piel que es sobrante, lo único que hace es acumular suciedad. Claro, bueno, en el hombre como tal no beneficia nada. Solo acumular suciedad. Claro. Pues yo creí que al haber cometido el adulterio y acto seguido fue hacer la circuncisión, que era como una especie de purificación o limpieza del adulterio. Claro, no. Fíjate que no solamente que haya habido adulterio, porque en aquellos días no se veía tan... Bueno, sí, para con Dios es adulterio, porque está engañando a su esposa, ¿no? Bueno, que no es ni siquiera un engaño, se acostó con una mujer fuera del matrimonio, sin hacerla su concubina inclusive, ¿eh? Porque no la hace su concubina, solamente es la sierva que le va a dar un hijo. Pero más allá de eso, él está rompiendo con la promesa que había hecho antes con él. Dios con él, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué sucede? Que la marca física de yo estoy transformando tu naturaleza pecaminosa, ¿no? Abraham, con la que rompiste el pacto, la marca es retirar el prepucio que hay en tu carne, ¿me entiendes? Y entonces de aquí en adelante, todo varón lo hará como sinónimo para que cuando tú veas lo que sucedió, entiendas que no es la carne del hombre la que da el cumplimiento de la promesa, ¿me entiendes? Él con su carne intentó cumplir la promesa yéndose a acostar con Agar y teniendo un hijo, pero la promesa no venía por ahí. De hecho se lo dice después, la promesa es con Isaac, no con Agar. Y tu mujer así, viejita como está, ¿no? Que dicen que era guapísima aún a la edad que tenía, ¿no? Va a, ¿cómo se llama? A tener un hijo. Sí, pero ahí nos damos cuenta que también Abraham no confió en Dios, porque él se dejó... Claro, lo que pasa es que las mujeres tienen la capacidad de hacer que cualquier hombre haga lo que tenga que hacer. No, es real, es real. Él... Y Sara no confió en Dios. Claro. Porque ella bueno, pero esto no sucede, no es la primera vez que sucede, ¿no? No. En el Gran Edén sucedió igual. Le faltó carácter al hombre. Claro, le faltó carácter a Adán y le faltó carácter a Abraham. Y por eso el Señor tiene que hacer un nuevo pacto con Abraham. Porque la realidad es que el Señor si nos pone a prueba reprobamos todos, ¿no? Ya, pero también ahí nos damos cuenta como mujeres, ahora que ya estamos conociendo... Claro, la importancia de que una mujer tome decisiones sabias, que confíe en Adonai por encima de todo. Por encima, ¿no?, de su esposo mismo, porque ella tiene por que encima, a orar y a esperar en el mira, Señor para que trabaje. y igual me meto un problema con esto, ¿no? Pero por encima de todo, de su esposo, de su nación, de todo, tienes que confiar en Dios. Por encima de cualquier ley, por encima de todo, lo primero es confiar en Adonai. Por encima de tener una pistola aquí y escuchar el clink que jalaron el gatillo ya para afuera. Confía en Dios. ¿Me entiendes? A pesar que estemos viviendo circunstancias muy graves... Aunque como ella, que hay una promesa de parte de Dios y yo estoy... Piensa en esto, piensa en Saraí, porque todavía es Saraí en ese momento, ¿no? Diciendo, yo estoy deteniendo la promesa que Dios le dio a Abraham. Piensa en eso. Yo soy un lastre en la vida de Abraham. Claro, como mujer ella, que le faltó emuná, ¿no? Que le faltó fe. Tal vez no tenía la fe porque nunca había visto a Dios. Había escuchado de Dios, escuchaba que Abraham se encontraba con él por las noches, que tenía encuentros con él, pero ella no lo había visto. Incluso las palabras de las personas que ya podrían, que ya eran... Puf, o sea, imagínate el entorno. Siempre hay un buen amigo que de verdad no quisieras tener, porque parece más tu enemigo, ¿no? Como los de Job, ¿no? Que llegan y te dicen, todo esto te pasa porque tú eres culpable, algún pecado has de haber hecho, sí, está seca, ¿me entiendes? Pero ahí nos damos cuenta que Job
sabía con quién estaba. Claro, él, pero, o sea, en este caso, lo que le faltó a Saraí fue emuná, ¿no? Confiar en el Señor. Inclusive, hasta el último momento, hasta que no escucha a Dios hablar, o al Malachim, al enviado de Adonai, que en ese momento le está dando el mensaje, ella se ríe, ¿no? Y aparte hasta miente, ¿no? No me reí, ¿cómo que no? Si te reíste. Ay, conoceré otra vez a mi marido, ¿no? A esta edad que tengo, ¿no? Pues sí, para ella es imposible, ella le resulta algo... Locura. Una locura. ¿No? Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hoy practicamos esta misma circunstancia, pero en el corazón? Porque yo, mira, no sé, cualquiera me puede decir que soy un religioso y lo que tú quieras, pero yo sí creo y pienso que todo varón debe realizarse la circuncisión. Digo, en su carne, de nada sirve hacerse la circuncisión de la carne si la circuncisión de su corazón no está ahí. Porque tú te vas a dar cuenta que es más importante tener circuncidado tu corazón que tu carne. Pero tú vas a ver que esto se convierte en un bucle. Porque cuando tú has creído y obedeces, has circuncidado tu corazón. Pero inevitablemente, como resultado de que obedeciste y de que has creído en él, pues cumples con los mandamientos. Amén. Y entonces en ese momento viene el cumplir también con la mitzvah, ¿no? Entonces, fíjate, ¿eh? Cuando retiras el orgullo de tu corazón, la autosuficiencia de la que hablábamos, ¿no? Cuando aceptas cortar no la carne de tu corazón, sino tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí te das cuenta cómo es ahí en donde sucede realmente la circuncisión del corazón? Cuando aceptas quitar tu voluntad para poner la voluntad de Dios como lo máximo en tu vida. Tú circuncidas tu corazón cuando dices, ya no soy más yo el que decide, es Dios. Es que por naturaleza nosotros como hombres siempre estamos dados a desobedecer. Claro, bueno, es que la naturaleza del hombre, conforme a los regalitos que recibió en el Gran Edén, pues es puro orgullo. Claro. Y el orgullo justifica todo. La mentira. El orgullo justifica, no, yo no como porque soy un glotón, sino porque así es mi necesidad calórica, ¿no? No, yo no soy un flojonazo, lo que pasa es que yo necesito tiempos extendidos de descanso, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Todo lo justifica, todo, en cualquier forma el orgullo. Y entonces hasta que no retires el orgullo de tu corazón, de manera radical, no habrás hecho esa misma circuncisión espiritualmente hablando. Y ahí nos damos cuenta que cuando realmente tenemos todas estas cosas, es cuesta estar en una comunión con Dios porque no has negado, Claro. todo lo que es malo para Él. Porque si tú no has circuncidado tu corazón, acuérdense, ¿qué es circuncidar el corazón? Retirar tu voluntad para hacer la de Dios. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, que lamentablemente y con mucho dolor en mi corazón debo decirlo, y que, mira, cualquiera que quiera venir a decirme lo contrario, me aviento un debate de las horas que tengan que ser, ¿no? La voluntad del hombre es malísima. La voluntad del hombre, por más sacrosanto que se piense y se sienta, si no está ubicada en la voluntad de Adonai, entonces terminará pasando por encima de alguien, terminará humillando. Mira, yo siempre he dicho que un ser humano no puede estar seguro de otro en nada. En nada, ni que si va a ser mejor, si le va a dar una alegría, si va a estudiar, si va a trabajar, pero de lo que sí puede estar seguro un ser humano con otro es que ese ser humano lo va a lastimar. Es de lo único que puede estar seguro ese ser humano, ¿me entiendes? Que tarde o temprano, por alguna razón, lo va a terminar lastimando. No cerrarse, ¿no? O sea, es que la voluntad del hombre es mala. La voluntad del hombre está caída. La voluntad del hombre no es la voluntad del hombre. Es la voluntad de su carne, de sus deseos, de su concupiscencia. Esa es la voluntad del hombre. Pero eso ahí nos damos cuenta, es cuando todavía no conocemos a Hashem. ¡Claro! Estamos ahí. Por eso, como bien dices, cuando ya has conocido a Adonai, pues tú no puedes seguir buscando hacer tu voluntad. Porque entonces es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Es entonces como estarte estrellando contra la pared, ¿no? Oye, ¿qué haces? No, nada, aquí intentando pasar. Oye, pero si es hormigón, ¿no? ¿Estás loco? No, yo lo voy a lograr ya con la media cabeza de fuera, ¿no?
Es que eso es lo que sucederá cuando tú quieres seguir viviendo en tu voluntad, ya una vez que conoces a Adonai y has decidido caminar conforme a ella. Entonces, no hay más que retirar, cercenar tu corazón. Y acuérdense que siempre que hablamos del corazón, no hablamos de ese músculo que está latiendo, ¿no? Y le van dando sangre, ¿no? Ahí, pum, 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 pum. No. Estamos hablando de nuestro espíritu, del lugar en donde se guardan todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Ese es el lugar en el que hay que cercenar el orgullo que justifica que se hagan todos los malos deseos. Esos deseos propios. Para entonces empezar a desear las cosas que Adonai desea. Por eso, cuando dice de la autosuficiencia, cuando nosotros perdemos la autosuficiencia delante de Dios y decimos, yo me abandono, Señor, no quiero ser autosuficiente, quiero estar dependiente de ti, significará hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta para el hombre. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú cercenas el corazón, tu corazón, y dices, no voy a seguir conforme a lo que el orgullo me dicta, que eso es lo que yo tengo que quitar, esa es la verdadera circuncisión de mi corazón, entonces podrás vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque estarás quitando tu voluntad para hacerla de Él. ¿Sí? Fíjate, Levítico 26, 41 al 42 dice, Levítico, sí, Vallicrá. Acá hay para sentarse, no pasen, Levítico 26, verso 41 al 42 dice, si su corazón incircunciso, fíjate cómo ya Adonai, es Levítico, no estamos hablando del Nuevo Testamento, Levítico 26. 41. 41 al 42. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Alguien que tenga supremacía tecnológica puede buscarlo? El Señor dice, cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos, Ajá. y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin su obstinado corazón será humillado. Exacto. Por sus pecados. Bueno, sí, la versión está pues un poquito diferente, ¿no? La versión está diferentilla. Pero la realidad es que dice, si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, que es lo que en otras versiones dice, si se quebranta o algo así dice, ¿no? Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. ¿Ok? ¿Esto en dónde es? Es Levítico, Y ya está hablando el Señor de un corazón que debe ser circuncidado, en el que debe retirarse lo que no sirve. Porque muchos hoy día dicen que la circuncisión del corazón es Pablo quien la puso en el escenario. No. Es el propio Señor el que está diciendo, tiene que ser circuncidado tu corazón, no solo tu carne. Fíjate, Deuteronomio, de Barim 10, del 16 al 17. Deuteronomio 10, del 16 al 17. ¿Puedes leerlo? Dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Mírate, tu versión está potente, Digo, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e impotente, que no muestra parcialidad y no acepta soborno. Exacto. Fíjate cómo dice mi versión, La tuve que usar porque es potente, pero fíjate lo que dice la mía. Circunciden sus corazones y no endurezcan más la cerviz. ¿Sabes qué es la cerviz? Siempre que escuches de que endureciste la cerviz, esta es la cerviz. Y aquí la nuca. Y cuando tú tienes endurecida tu cerviz, no puedes humillarte. Eres altanero. Miras para arriba solamente. Doblar tu cerviz es doblegarte. ¿Ok? Entonces por eso dice que cuando dice que no endurezcas la cerviz, ¿no?
todo recto, ¿no? Humíllese, no quiero, ¿no? Ya soy aquel, ¿no? Sí, sí. No, porque es que siempre queremos nosotros tener la razón. Claro, es que esa es la realidad, ¿no? Queremos siempre, sí, esa naturaleza, como dijimos al principio, Y- si nosotros no reconocemos nuestros errores, nuestros pecados... Y cuando queremos tener siempre la razón, endurecemos la cerviz, ¿no? Y damos peso a lo que está en nuestro corazón, que no debe ser peso, el orgullo, ¿no? Dice, porque Elohim vuestro Adonai es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. O sea, nadie se libra, ¿vale? No, yo tengo unas palancotas ahí con el Señor buenísimas, porque Miguel Ángel, no sé qué, ¿no? No, nada. O Miguel el Ángel, no Miguel Ángel, Miguel el Ángel o el Arcángel. No, nada, no sirve. Jeremías 4. Circuncidaos, dice mi versión, está Jeremías 4:4. Circuncidaos para Adonai y quitad los prepucios, ¿de dónde? De su corazón. De sus corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que ¿qué? Que mi enojo arderá. Que mi enojo arderá. A mí dice, mi furor salga como fuego Insaciable. y arda y no haya quien lo apague. Insaciables, no haya quien lo apague. A causa de la maldad De sus obras perversas. fíjate, de sus versiones dice de sus obras perfectas, perversas. Y el mío dice, por la causa de la maldad de sus obras. Bueno, perversas y maldad viene a ser exactamente lo mismo. Pero entonces, el no tener circuncidado tu corazón es completamente relacionado a ¿qué? A perversión en tu corazón, a maldad en tu corazón. ¿No? ¿Se acuerdan? La señal que hizo, que estábamos hablando ahorita, de cuando Dios le pide a Abraham que retire el prepucio, ¿no? De su carne. Es lo que no sirve. Inclusive como sinónimo de que fue de pecado, ¿no? Por haber no creído en el pacto que había tenido ya con él previamente. Bueno, pues así el Señor te dice, ¿no? En el 4:4, tienes que quitar de tu corazón el orgullo, circuncidarlo, porque si no está circuncidado, entonces mi ira, ¿no? Mi furor. Y fíjate que en el estudio de la tarde, ojalá y no sé tiempo, vamos a hablar de eso, de la ira y el furor, porque es importante qué es la ira y el furor de Dios, ¿no? Ay, es que Dios como que se enojó. No, vamos a verlos más tarde, ¿no? Jeremías 9, 25 y 26. Jeremías 9, ahí mismo, pero en el capítulo 9, verso 25 y 26. Fíjatelo, es que es increíble, pero es que no entiendo yo de verdad cómo la gente no puede verlo, ¿no? He aquí vienen días, declara Adonai, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¿No? Dices, ¿ay, en serio? Claro. En Jeremías ya lo está diciendo, ¿no? Solo en la carne dice. A Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes. Ah, mira, que va en relación a lo que hablamos hace rato, ¿no? A los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué les está diciendo Jeremías esto? ¿Se acuerdan qué está sucediendo con Jeremías en ese momento? ¿En qué situación se encuentra todo el pueblo de Israel? Están perdidos, idolatrando, creyendo en lo que se les da la gana. Están a punto de ir al cautiverio. Y Jeremías está, hábleles y hábleles. Inclusive les dice, cuando venga Nabucodonosor y se los lleve, váyanse en paz y todos vivirán. No hagan guerra. No hagas caso, métanlo en una jaula y déjanlo ahí en el sol. Eso fue lo que le hicieron a Jeremías, ¿no? Métanlo en una jaula y ahí déjenlo. Creo que estaba loco, porque lo que estaba hablando, vamos. Es que este profeta no me trae más que malas noticias. Pues es que este profeta trae la voz de Dios, porque tu corazón no está circuncidado. Y entonces cita a Egipto, a Judá en medio de ellos, a Amón, a Moab,
a los amorreos, a todos. ¿Sabes por qué? Porque todos están lejos de Dios. Pero es que hoy en día también lo vemos así. Hoy día escuchamos la palabra de la verdad y nosotros no queremos hacer caso. Claro. Es locura. No, Pero entonces esto mismo aplica para nosotros. Porque así como lo estaban los amorreos no creyendo en Dios, y estaban los egipcios creyendo en sus deidades, y los propios de Judá, porque ya se habían separado los reinos, ¿no? Ya estaba el reino de Judá, ¿no? Y ya se habían asimilado todos los demás, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? Judá está incluido ahí mismo. O sea, que todo que diga ser creyente, todo el que diga ser creyente en Dios, deberá hacer esto de circuncidar su corazón. O sea, quitar el orgullo de su vida. Es que es muy complicado porque yo tengo un carácter fuerte, porque siempre se dice eso, ¿no? Yo tengo un carácter fuerte y entonces pues se interpreta como orgullo. No. Yo creo que no es tanto el carácter, es que yo tengo la razón. Claro, Que porque, yo soy- pero mucha gente te dice yo tengo un carácter fuerte, que en realidad lo que tiene es un carácter muy débil, porque no puede controlar sus emociones, ¿no? Pero esa es la realidad. Yo tengo la razón y yo soy quien sabe y yo soy quien dice, y como decimos en México, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Pues no es así, ¿no? Todo aquel que diga ser creyente de Adonai, aunque te hayas hecho la circuncisión de la carne ya, qué bueno. Si no has circuncidado tu corazón, si no has desistido de hacer lo que hacías en el mundo, y hoy detectas que entre el del mundo y tú no hay diferencia, no has circuncidado tu corazón. Si hoy el primero que llega te ofende, lo primero que haces es respondes con el igual o le dices algo, tu corazón le sigue lo mismo. ¿No? Tu corazón sigue igual. Y entonces les pongo yo aquí, ¿te das cuenta cómo la marca no es solo física? La marca física, ¿no? La puede tener cualquiera. Inclusive otras culturas y religiones también hacen la marca. El pueblo musulmán se hace la circuncisión también. El pueblo judío, ¿no? Pero la circuncisión del corazón, esta de la que habla Adonai y sus profetas, o los profetas a través de Adonai, ¿no? Como acabamos de leer en Jeremías, no sucede más que a través de Dios mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es a través de Dios mismo? Fíjate Pablo cómo lo dice. Vamos a ir a Romanos 4. Romanos 4, 8, 14. De 8 al 14. Lo voy a leer yo, porque en las versiones que te encuentras cada versión que de verdad. Dice, feliz el hombre a quien Hashem jamás lo tomará en cuenta en su pecado, ¿no? Jamás le tomará en cuenta su pecado, perdón. ¿Será que esta felicidad es solamente para los circuncisos o es también para los incircuncisos? Fíjate, dice, ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia, pero ¿cuándo se le contó? ¿Antes o después de circuncidarse? Ojo, dice, ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia, pero ¿cuándo se le contó? ¿Antes o después de circuncidarse? Cuando el Señor le cambió el nombre a él, a Saraí, a por Sara, y les dio la promesa, y les dijo, vas a tener un hijo, y le vas a decir Isaac, y le vas a poner Isaac, y vas a ser dueño de toda esta tierra, hasta que te hagas la circuncisión. No, él no dijo eso. Y tendrás la señal en tu carne, la circuncisión. ¿No? No fue después de circuncidarse, sino antes de circuncidarse. La circuncisión la recibió después como señal, como sello de la justicia por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso, para que viniera a ser padre de todos los creyentes no circuncidados, para que se le atribuyera justicia. Como señal de obediencia. Como señal de obediencia. Para que no haya de, no hombre, si ellos, a los descendientes, los que creen en el Dios de Abraham, ellos nomás, porque mira, la circuncisión vino, o la promesa vino, ¿no? A través de la circuncisión. Pues no, fue antes. Por eso dicen, ¿no? Los gentiles. Claro.
que de hecho yo creo que hablé contigo una vez sobre eso. Que no sé si es cierto o no, pero se supone que a día de hoy ya no es obligatoria la circuncisión porque en unos tiempos, no recuerdo cuál, los que eran circuncidados se creían superiores a los que no eran circuncidados. No, bueno, no sé, nunca había escuchado hablar de eso, pero si así fuese, pues entonces se circuncidaban por una razón muy distinta que la que el Señor. O sea, es que tú tienes que entender algo. Cuando tú decides circuncidar tu carne, siendo ya un adulto, es porque quieres honrar a Adonai. Y cuando tú decides honrar a Adonai, y que decides que tu Dios es lo más grande que hay en ti, por eso mi placer no está en mi carne, sino está en Dios, y yo decido afligir mi carne, retirar el prepucio de mi carne, porque mi todo está en Dios. Yo no puedo pensar que después de eso voltee al de lado y diga, yo soy mejor que tú porque yo la tengo y tú no. O sea, eso es orgullo puro, ¿me entiendes? Entonces, quien lo hizo con otra razón. Por eso hoy a nuestros hermanos judíos les faltan algunas cosas, y entre ellos es circuncidar su corazón. Porque como dice Jeremías, todo aquel que esté circuncidado pero no tenga circuncidado su corazón, y vas a ver ahorita que dice Pablo, se le cuenta por incircuncisión. Pero aquí también dice como los gentiles somos nosotros. Claro. Que también quiere decir que nosotros, algunos creemos que estamos circuncidados, pero no estamos. Exacto, ojo, y te vas a dar cuenta que de esto no solamente es hablar de la circuncisión de la carne, sino del corazón. Tú ve pensando como mujer de esta circuncisión de la que está hablando Pablo en tu corazón. En tu corazón, fíjate lo que dice, la circuncisión la recibió después, bueno, ok. Y padre de los incircuncisos, que además de estar circuncidado, también sigue las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. O sea, creer en Dios, ¿no? No significa que porque yo me circuncido y creo, no. Porque creo me circuncido. Y porque creo obedezco. Y porque obedezco es que tomo la acción de circuncidarme. ¿Vale? Es evidente, por eso les digo que es un bucle, vas a ver por qué. La promesa de Abraham a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia de Adonai, ¿no? Que tuvo por él creer por la emuná, o con lo que conocemos por la fe. Porque si el ser herederos dependiera de una ley, entonces la fe sería innecesaria y la promesa quedaría anulada. El 12, es que como es distinta la... Sí, el 12, el padre de los incircuncisos es cuando dice, ¿ok? Entonces, conforme a la enseñanza de Shaul o de Pablo, y conforme lo leímos en los versos anteriores, la circuncisión en la carne es consecuencia de una circuncisión mucho más importante y profunda. Todo aquel que sea circuncidado al 8º día debería pasar, ¿no? Llegado el momento, por el proceso de circuncidar su corazón. Tener un encuentro con Dios. ¿No? Yo fui circuncidado cuando recién nací. Pero mi encuentro con Dios no fue sino hasta los 30 años. Vaya, ¿eh? Y después cuando tuve 40, el Señor me llevó a caminar por Torah, ¿no? Por eso entendemos que Abraham, ¿a los cuántos años fue circuncidado? Claro. De corazón. Claro. Entonces, Dios tuvo mucha paciencia y así tiene nosotros, pero ahora que nosotros vamos caminando, vamos entendiendo, y es por eso que tenemos paciencia y tenemos que miramos a mi hermano, mira a mi hermano con la paciencia, con el amor que Dios ha dado conmigo, ha tenido paciencia. Entonces yo tengo que tener paciencia con la persona. Ahora fíjate, los padres de ese pequeñito dieron evidencia de su amor y obediencia a Adonai, ¿no? Y lo llevaron y lo circuncidaron. De nada servirá, si él mismo no diera evidencia. Aunque sus padres se hayan dado la evidencia más importante y más grande. Si él mismo, llegado el momento, no da evidencia, entonces lo mismo sería que no la tuviera. Yo durante cuánto tiempo no anduve en el mundo. Hasta vergüenza debería haberme dado decir, oh sí, yo tengo la circuncisión. ¿De veras? Y te comportas como el más gentil de los gentiles, ¿me entiendes? Qué pena, qué vergüenza. Pero en realidad es que todo aquel que esté circuncidado en su carne tendrá que estar circuncidado llegado el momento en su corazón. Entonces, la circuncisión del corazón es igual o más importante que la de la carne. Más importante, ¿no?
Porque si el Señor dice que todo aquel que sea circuncidado en su carne, pero no esté circuncidado en su corazón, su furia va a ir a sobre él. O sea, la física es simbólica, la más importante es la de... No, es que no es simbólica. No, en Porque- comparación, o sea, la más importante es la del corazón y la otra, pues... Es que no puedo decir la otra. Mira, pues vamos a seguir ahorita para que vayamos, La obediencia. porque vamos a llegar a ese punto. Deberá su corazón ser circuncidado primero y después dar evidencia de ello en su cuerpo. Todo aquel que siendo adulto, no haya llegado a tener la circuncisión de pequeño. Deberá, primero que nada, de ser circuncidado primero su corazón y después su carne. Por eso me da mucha risa, y de verdad me da mucha risa, no quiero burlarme de nadie, pero es real, todos aquellos que van corriendo a convertirse en judíos. Y lo primero que hacen es pasarles cuchillo a los varones. No entienden nada, pero por querer ser judío, y por la moda de ser judío, o porque te dijeron que siendo judío ya estabas dentro del pueblo de Dios, pero no has entendido nada, y vas y te pasan cuchillo sin entendimiento alguno. Pero es que ahí es donde vamos como corderitos, corriendo siempre a lo que la gente Claro. hace, y no tenemos una Pasa, relación con Dios. Víctor, esto es de miles de años. Sí. El pueblo judío se ha desmarcado de la Torá porque ellos lo han tomado como un pacto en la Brimilá. Claro. Entonces, y tan solo es una señal en tu cuerpo. Exacto, es solo una señal, exactamente. El pacto no va en función a que tengas o no tengas. Por eso, la verdadera circuncisión debe ser en el corazón. Porque es ahí donde sí se ejercerá el pacto con Adonai. Porque entonces yo, mi voluntad, como dijimos antes, ya no la ejerzo, sino la voluntad de Él. Y empiezo a vivir conforme a lo que Él enseña. Por eso dice, todo aquel que sea circuncidado en su carne, pero no en su corazón, recibirá el castigo, la furia o como le quieras llamar. De hecho, Pablo y Jesús andaron siempre discutiendo con estos judaizantes. Claro. Lo primero que querían hacer circuncidar de acuerdo al rito de Moisés. Y ya Claro. estaba torcida la cosa, ¿no? Claro, pero la realidad es que el pacto en realidad no tiene que ver con que estés circuncidado físicamente. El pacto tiene que ver con que estés circuncidado tu corazón. Y lo físico viene como una señal. Imagina que Abraham, cuando el Señor le da la promesa y hace un pacto con él, duda y dice, igual se refería a otra cosa. Porque en tiempo de los griegos ya los judíos algunos tenían vergüenza del pacto, porque ellos Claro, llevaban su cuerpo, claro. y como algunos participaban en las olimpiadas se tenían que desnudar y llevaban el pacto y se avergonzaban. Claro, porque ya el ser judío era Simplemente como... una señal que estaba dentro del pacto. Claro, pero fíjate nada más, el que tuviera vergüenza de la circuncisión, pues no había señal en su corazón. Tenía vergüenza del mismo creador. Claro, por eso lo primero es tu corazón, ¿no? Cuán importante debe ser esta última, la del corazón les pongo yo aquí, ¿no? Que en realidad ese es el verdadero distintivo que diferencia al pueblo de Adonai. Escucha esto, que debe tenerla como señal a todo aquel que se jacte de ser parte del pueblo de Dios. Tú no puedes decir que eres parte del pueblo de Dios si no tienes circuncidado tu corazón. Y ojo, daré evidencia de ello. Es que es muy sencillo. ¿Cómo das evidencia de que está circuncidado tu corazón? Perdón. Mueres a tu carne. Mueres a tu carne y ya no manifiestas tus deseos, ya no manifiestas tus anhelos por encima de los demás. Yo tengo anhelos, yo tengo deseos, pero cuando mi anhelo y mi deseo empieza a pasar por encima del de los demás, ahí hay un problema. Y por eso siempre hemos dicho, mi esposita y yo, ¿no? Que el dicho en México dice, de que lloren en su casa a que lloren en la mía. Y nosotros hemos tenido que decir, pues muchas de las veces lloraremos en la nuestra. Por ejemplo, ¿No? Yehoshua a nivel espiritual comparó en muchas parábolas, habla de la circuncisión. Por ejemplo, las plantas, para que sean fructíferas, una planta hay que podarla. Claro. Porque si no se le poda, es infructífera o da malos frutos. Entonces el hombre lo mismo. Tienes que ser fructífero, pero algo te está estorbando. Claro. Entonces es quitar eso y ser fructífero delante de Dios. Exacto, ¿no? Para dar fruto. Pero ojo, así como en la carne debería dar un fruto en el hombre, porque tiene que hacerle mirar la señal, ¿no? Si no ha sucedido la circuncisión en su corazón, será en vano. Ni pasar por el mal momento le va a servir, ¿me entiendes? Ni se le va a tomar en cuenta.
porque es en su corazón donde debe estar circuncidado. Por eso yo, cada vez que se presenta una situación delante de mí, pienso y digo, ¿es mi carne la que está respondiendo? ¿Es mi orgullo? ¿Es mi corazón? ¿Estoy respondiendo como antes, como en el mundo? ¿O estoy respondiendo como el Señor dice que tengo que responder? Por eso siempre citamos, ¿no? Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad. Son los frutos. Ese es el fruto. Ese es el fruto de quien ha sido circuncidado. ¿Por qué? Porque la señal está en ti. El Ruach HaKodesh vive en ti, ¿no? Pero eso como decimos, y a veces la verdad, cuando decimos la verdad de la Torah, de la palabra, a algunos nos molesta porque todavía tenemos cosas en el corazón. Claro, ¿vale? claro. O sea, Cuando es que la verdad viene a ti, te molesta, te molesta realmente, pero cuando es la verdad de Dios y tú perdonas, quitas todo lo que le estorba a Dios, te rindes a Él, claro, Él viene y te da paz, te da tranquilidad y dices, Señor, si yo dónde estaba, claro. si es tan evidente Aparte de obedecer. eso, no podemos obligar a nadie a circuncidarse a día de hoy. No, no, Al no, no. contrario, el creyente debería venir y decir, ¿qué me impide? Claro. ¿Qué me impide circuncidar? El verdadero creyente, Claro. ¿por qué le puede impedir? Ahora, el verdadero creyente, así como un varón se acerca con su autoridad en la iglesia y le dice, ¿qué me impide? Como cuando se acerca una persona y dice, ¿qué me impide bautizarme? Así debería pensar la persona, ¿qué me impide circuncidar mi corazón en este momento? ¿Qué me impide estar en paz? Claro, ¿qué me impide estar en pacto? Pues ¿qué me impide? Mi carne, mis deseos, que no muero a Lo ellos. que pasa es que ¿No? ahora lo toman como una obligación y es un deber. Eso es. Claro, claro. Fíjate lo que dice Jeremías 9:25. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya con eso terminamos. Jeremías 9:25 y 26. Jeremías 9:25 al 26. Jeremías 9:25 y 26 dice, he aquí vienen días, declara Adonai. ¿Ya lo leí antes? Vamos a volver a leer. En que castigaré a todo el que está circuncidado. Sí, ya lo leí antes, pero está bien, vamos a repetirlo. Castigaré a todo el que está circuncidado solo en la carne, ¿no? A Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de su corazón, ¿no? Fíjate, volviendo a Pablo, él se expresa de su pasado, sus galardones e incluso de la misma circuncisión como nada, junto a la revelación que ha tenido después de tener contacto físico y personal con nuestro Señor, ¿no? ¿Qué sucedió en el camino a Damasco? ¿Qué sucedió en el camino a Damasco? Ahí el Señor le aplicó la circuncisión. No, yo ya estoy circuncidado, Señor. Fariseo de fariseos, circuncidado al octavo. Cállese. Cállese porque usted es como cualquiera. Diciendo que la hacha ya estaba en la raíz, él podía cortar. Claro, no, podía cortar de fondo. ¿Y sabes lo único que hizo? Y circuncidó su corazón. ¿Y qué fue lo que le pasó? Quedó ciego por días. ¿Y sabes por qué el Señor lo puso ciego por días? ¿Tú por qué crees que el Señor puso ciego por días a Shaul? Tiene un velo. Claro, tenía un velo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le sucede a alguien que no ve? Pues es como que andas en la oscuridad. Y entonces Claro, no alguien que está perdiendo gradualmente la vista o que va a quedar ciego por alguna enfermedad, asume el hecho de que lo va a hacer. Pero imagínate que a ti de la nada ahorita, ¡pum!, te quita el Señor la vista. Vas a tener que depender de todos porque no sabes moverte. Y vas a tener que pedir ayuda. Y te van a tener que inclusive hasta dar de comer. Pero es que eso lo relacionamos. Tiene que ser humillado Pablo, Shaul, inclusive en el sentido aún más profundo en el que le dice, adivina quién viene a quitarte las escamas de tus ojos y a darte luz otra vez. A esos a los que perseguías. A uno de esos a los que perseguías. A los que estabas en contra y que andabas queriendo buscar cartas para acabar con todos, ese es el que te va a venir a dar luz nuevamente. Tenía que ser humillado, tenía que ser quitado el orgullo de su corazón, tenía que ser circuncidado. Por eso es que entendemos que cuando el Señor nos quita el velo no vemos.
Él era circuncidado físicamente, claro, pues era fariseo de fariseos, ¿no? La circuncisión que le hacía falta era la del corazón. Y por eso te das cuenta que radicalmente, y eso es lo que debería suceder a cualquier creyente, en cuanto Pablo es circuncidado, ¿qué onda con este brother? ¿Qué le pasó? Es más, hasta los apóstoles tenían como repelús así de... Porque no le creían. ¿Será que sí hace? Porque es que no, una transformación así no sucede de un día para otro. Ese es el milagro. A mí se me hace que nos está engañando y en cualquier momento saca la espada y nos da a todos, ¿no? Pues no. Cuando el corazón de una persona es circuncidado, debe haber evidencia de que eso existe. Ahí yo creo que cuando dice Yehoshua, dará un fruto al 30, 60, al 100 por uno, Pablo al 100 por uno, supongo, y los demás, pues... Claro, gradualmente, ¿no? Es que en Pablo tenía que ser radical, porque el Señor lo necesitaba radical. Ahora, yo te voy a decir algo, y a veces nosotros vamos pensando en, bueno, sí, al 100 por uno, al 70 por uno, Pablo necesitaba ser radical porque iba a ser usado por el Señor para ir a las naciones. ¿Y a ti quién te dice que el Señor no te va a usar? Como para pensar que tengas que aguantar, porque yo estoy poco a poco. Un apóstol. Y claro, tenía que morir como mártir. Claro, pero nosotros somos sacerdotes del Rey. Y tenemos la misma orden que tuvo él, ¿me entiendes? Creo que deberíamos decir, vamos a dejarnos, como dicen aquí, no andarnos con chiquitas, ¿no? Como dicen aquí en España, y vamos a circuncidar el corazón. Es que yo ya le quité el 30% de lo que debo quitar. No, vamos a circuncidar, aunque duela, aunque sea doloroso. En el sentido de los frutos. No, claro. Ojo, yo siempre te voy a decir, con respecto a esto, es muriendo tu propia carne, sufriendo el oprobio, sufriendo el daño, ¿no? Teniendo un pensamiento conforme a la voluntad de Adonai, para que puedas entonces tú experimentar el gozo y la alegría de saberte partícipe de su gloria, ¿no? De su poder, de ser pueblo. Pero en la medida que nosotros, ¿no? Fíjate, ahorita Filipenses va a decir algo por el estilo, ¿no? En la medida que nosotros pongamos esta circuncisión al mayor porcentaje que se pueda, ¿no? En esa medida nosotros podremos decir, es que estoy caminando cada vez más cerca de mi Creador, conforme a la figura de lo que mi Creador quiere que yo sea, ¿no? Cada vez estaré andando más en el centro de la voluntad de mi Dios. Y yo creo que eso debe ser el anhelo de cualquiera que cree en Dios. Claro, eso te va a pasar que, bueno, vas a tener que decir muchas veces, perdón, lo siento, me equivoqué. Vas a tener que decir, ok, hoy no me toca comer a mí, te toca comer a ti, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hoy me voy a callar la boca y no voy a responder, aunque tengo todas las herramientas para destruir tu argumento, me voy a callar la boca, por amor a ti, ¿no? Por amor a mi Señor. Pero ¿no? ahí nos damos cuenta cuando realmente pues tu corazón está considerado. Ese es el objetivo. No hay evidencia. Ese es el objetivo de la circuncisión. Sale nuestra carne y yo quiero tener la razón, yo soy la verdad, yo soy esto. Por eso pasarle cuchillo al corazón será necesario. Filipenses 3, 4, 7 dice, Filipenses 3, 4, 10, Pablo, hablando, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, dice, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, porque se ha circuncidado, ¿no? A eso se refiere. Y enseguida dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, sus credenciales, ¿no? Así, hebreo de pura cepa, o sea, de los buenos, de pura sangre, ¿no? En cuanto a la Torá, fariseo, o sea, de lo más estricto. En cuanto al celo, perseguidor de la comunidad. Y mira que se andaba persiguiendo a la comunidad de creyentes. En cuanto a la justicia de la Torá, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, todo esto de lo que acaba de hablar, no sirve de nada si no hubiera circuncidado su corazón. Las he considerado pérdida a causa de Cristo. A causa de la circuncisión que el Señor vino e hizo Él mismo en mi corazón, para mí eso no sirve de nada. Mis logros. Por eso me da tanta risa cuando una persona, es muy común en América
Y eso yo veo que aquí no es tan común, que se presentan ingeniero Víctor Hugo, licenciado. Y si le dicen licenciado, se sienten bien, ¿no? Uy, qué bueno que me dijo licenciado. No, porque me costó, porque estuve no sé cuántos años ahí como quemándome las pestañas para ser licenciado. A ver, quítate títulos nobiliarios, ¿no? Cuando tienes más que nosotros también. ¿De qué vas? Cuando te mueras y estés durmiendo en espera de la resurrección y el Señor te llame, no van a decir el licenciado Gerson Carmona. O sea, no te van a decir eso, ¿no? No hay título. ¿Sabes cuál es el título? Omotes, ¿no? Siervos. Omotes, Siervos inútiles. Sí, bueno, no, igual Jersey sí de cariño. Jersey, ven para acá, mijo. No, claro, ¿cómo que no, no? Vic, Siervos inútiles. siervos inútiles. Ese es el título que deberíamos tener todos. Claro, siervos inútiles, sin importar absolutamente nada, porque el propio Pablo dice, para mí es basura, pérdida. ¿Sabes por qué? Porque todos esos títulos, toda esa vanagloria, todo eso llena tu corazón de orgullo. Y él dijo, para mí nada sirve. Yo soy el más pequeño. ¿Sabes cuántos años estuvo preparándose con los apóstoles para tan siquiera poder asomar la nariz y predicar el evangelio afuera? 12 años al menos. Bueno, 17. Fíjate. Fíjate, yo he contado 12, fíjate, no sé por qué. Bueno, fíjate, 17 años para poder decir, ahora sí el Señor me va a enviar a una misión yo solito a predicar el evangelio. Pero es que era porque... Yo soy fariseo de fariseos, me sé la Torah de memoria. Vallicrá, de Barim, todo me lo sé así. Dime qué versículo quieres, papá. Sí, pero ¿qué crees? ¿Que tienes una cabezota así de ese tamaño? Y es tan grande que rebotas por ahí, no puedes controlarla. Tienes que, de verdad, es tan grandota que no puedes ni controlar tanto conocimiento, brother. ¿Sabes lo que necesitas? Que se haya circuncidado tu corazón y se haya desinflado todo eso para entender que lo que necesitas es a Mashiach. Es a Cristo. Pero es por eso que entendemos, yo siempre le digo a Yerso cuando hablamos, digo, yo respeto a cada religión porque realmente no lo entienden y no lo comprenden. Claro, claro. Entonces llegará un momento si el Señor les quita ese velo, pues le harán entender. Pero es difícil, es como, es algo para uno es difícil, pero para Dios es imposible. Claro, Solo claro. un milagro de Él puede hacer que... Me encanta cuando Dios le dice a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues nada, no importa cuán orgulloso seas. Por eso aquí no importa que tú llegues siendo el altruista más altruista, dueño de no sé qué empresa que dona cuántos miles de millones, a que no seas nadie y no tengas, más bien le estés pidiendo al que dona millones porque no tienes dinero. No importa que seas el súper, ¿cómo se llama? Académico o letrado, aquí no importa. Porque no es eso lo que te va a dar una posición delante de Dios. Porque Dios se presenta en cada uno de nosotros conforme a lo que somos. No se presenta con lo que tú eres, lo que tengas o lo que eres. Claro. No, Él se presenta como nosotros somos, con esa paciencia, con ese amor que Él tiene, que es el único. Entonces nos pilla en esta condición y Él ahí se presenta en nosotros. Le Así decimos, es. "Heme aquí, no tengo nada. Sí, así le es. obedezco, lo único que Él quiere es que obedezcamos. Así es. Obediencia, nada más. Obediencia. Cuando nosotros- Y obediencia sin cuestionamiento, ¿no? Eso es. Porque a veces vamos cuestionando todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oye, ¿por qué no obedeces? Y te vas a dar cuenta después el por qué. Mucha gente que ha llegado a la Torah ha dicho, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero voy a obedecer. Y a los años siguientes dice, ya sé por qué. Con una alegría, ¿no? Pero con la alegría de haber obedecido antes de qué? De haber cuestionado. Pues eso nos ha pasado. Fíjate lo que dice Romanos 2, 25 al 28 y ya terminamos. Dice, porque si cumples la ley, la Torah, la circuncisión es provechosa. Pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿De qué circuncisión está hablando aquí? ¿Solo de la circuncisión física? Sí, pero no solo de la física. Te voy a decir por qué. ¿Por qué se vuelve incircuncisión tu circuncisión? Porque das evidencia. Porque, escuche, claro, pero si tú dices que tienes la circuncisión y vas violando la Torah, ¿no? Pero eso No, ya- no, mi corazón está circuncidado, ¿no? Pero ¿qué crees? Por eso les digo que esto aplica para hombres y mujeres por igual. Claro.
¿no? Porque si tú dices que tu corazón está bien circuncidado, con un corte perfecto, que ni siquiera se ve que estaba ahí algo malo, pero sigues tú hablando, sigues difamando, murmurando, sigues robando, quedándote con los cambios, para que no se oiga feo, ¿no? Sigues haciendo cosas, pues tu circuncisión de la cual dices que tienes se vuelve incircuncisión. Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley, fíjate lo que dice, ¿eh? Por eso es que es increíble, por eso es que es un bucle, mira. ¿No habrá de ser considerado su incircuncisión como circuncisión? Pues claro, porque realmente está haciendo lo que un circunciso debería hacer, aunque no esté circuncidado. Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti, teniendo la escritura y estando circuncidado, transgrediendo la ley. Y yo no sé si lo has visto alguna vez, y te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado, aún en Torá, que de repente alguien que no tiene conocimiento de Dios alguno te da una lección brutal. Y tú así de, ups, qué vergüenza. Yo creo en Adonai, yo guardo Torá y estoy haciendo una barbarie, ¿no? En la fila para, se me acordé, perdón, pero es en el avión, ¿no? Para entrar íbamos a entrar al avión y no sé por qué se me ocurrió, yo me puse loco y me metí, ¿no? Ya como si hubiera mucha prisa y en ese momento el hombre me dijo, pasa, no te preocupes, adelante. Y yo así de, qué oso, qué vergüenza, ¿no? Yo debía haber hecho eso, ¿no? Porque nos llamaron, ¿no? Los fulanos, ¿no? Ahí te das cuenta cuando el Espíritu te habla. Claro, ahí yo caí en vergüenza y le dije, muchísimas gracias, ¿no? Y así de pongo, ¿no? Es que, Si no, ¿qué pasa contigo, brother, no? No te dieras cuenta, ni te habla, no te hace ver, y tú dices, pues, ¿Sabes cuándo sucede mucho eso? ¿qué sigues haciendo? Y Gerson me va a dar la razón, y el chambelán también. Cuando conduces, eres puesto a prueba todo el tiempo. Ceder el paso, no sentir un natural odio que viene dentro de ti cada que te hace una barbaridad. ¿Me entiendes? Dice, porque no es Israel el que lo es en lo externo. O sea, no es pueblo de Dios el que lo es en lo externo. Ni si es circuncidado. Lo que es visible en la carne, lo que te hace Israel. Lo que te hace realmente ser pueblo de Dios es tener tu corazón circuncidado. Haber quitado el orgullo, la soberbia, la altivez, el odio, la maledicencia, el engaño, la mentira, todas esas cosas, los regalitos del chanclas, de Satanás, ¿no? Fíjate nada más. Ahora, Santiago dice, Santiago 1, 22 al 25, dice, pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo y después irse, olvida de cómo era. El que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, es un oidor olvidadizo, es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra. Este será el que es dichoso el que lo haga, ¿no? Nosotros debemos saber que aunque nosotros escuchemos la Torá, aunque estemos aquí y nos sintamos pueblo de Dios, si tú no das evidencia de ello, si tú no has circuncidado, y mira, y aplica lo que decía Gerson, y es real. Muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo, a mí me costó muchísimo trabajo circuncidar mi corazón. No sabes cuánto, en muchos aspectos de mi vida. ¡Wow! Durísimo, porque tienes que ir cortando y cuando cortas duele. Dices, bien, Señor, ya, ok. Y luego te das cuenta que otra vez ya agarraste el cachito y te lo pegaste. O sea, ¿de qué vamos? ¿Me entiendes? Porque el orgullo se te llega a trepar otra vez y permite que se suba, ¿no? Es como que decía cuando hablaba de Dios, dice, el que sabe más, se le pedirá más, se le exigirá más. Andemos conforme a la perfecta ley, sin sombra ni variación, conforme a la voluntad de nuestro Adón, de nuestro Señor eterno, de Hashem, ¿no? Anhelando cumplir su ley, ¿no? A través de la circuncisión física, para quien le corresponda, varones, pero dando también evidencia de que ha sido retirado el prepucio de nuestro corazón, que ha habido una circuncisión ya, ¿no? Y que el Ruach HaKodesh ha venido, y así como al Señor, así como Pablo
el Señor mismo circuncidó su corazón en ese momento, así viene el Ruach HaKodesh con nosotros, y cuando nos circuncida, nos quitó, ¡prum!, ¿no? Y demos evidencia de ello teniendo el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo, ¿no? Shalom. Tú preguntas todo el tiempo, ¿hoy tengo gozo? ¿Hoy tengo paz? ¿Tengo esperanza? ¿Tengo mansedumbre? ¿Tengo templanza? Este hijo ya me gritó 2 veces. Es mi jefe, ya sé, pero templanza, brother, ¿no? Mansedumbre, ¿no? Que pase el Shabbat. Quieto, prieto, ¿no? Sí. No, que pase el Shabbat. No, eso de que pase el Shabbat, no. Sino todo el tiempo, ¿no? Mi hija o mi hijo. Ahorita mismo vas a ver de qué está él. No, a ver, espérate, ¿no? Corrige cuando se te pase el enojo, ¿no? Entonces, pero ¿sí me entiendes? Que haya realmente esto en nuestro corazón. ¿Amén? Pues Shabbat Shalom, vamos a comer tardísimo y nos vemos a las 5. Shabbat Shalom a todos.